Bueno, ahora hablemos un poco de lo que es evasión y elusión de impuestos, que son seguramente conceptos que han escuchado. Cuando nos referimos a evasión de impuestos, son acciones que llevan a cabo las personas o empresas que deberían tributar un impuesto para evitar, ya sea totalmente o de manera parcial, el pago de ese impuesto, y es una actividad ilegal que impacta en una caída de los ingresos por parte de cualquier nivel de gobierno y puede reflejar una infracción administrativa, como puede ser una imposibilidad de operar en cierto tipo de actividad, hacer pagar una multa por haber incurrido en esa infracción o incluso acciones penales por ya cuando son infracciones graves. En cambio, el término elusión lo que se busca es pagar menos, si se quiere, pero es una acción lícita. ¿Sí? Lo que se busca es buscar algunos vacíos legales que permitan, mediante maniobras legales contables, atenuar la base imponible o que directamente no se genere el hecho imponible. Podemos mencionar algo que hacen las empresas, que es, por ejemplo, adelantar compras de un año siguiente para disminuir lo que tienen de ganancias del año y de esta manera que la declaración jurada del año termine siendo menor, por lo tanto el año siguiente va a pagar menos de impuestos a las ganancias. Eso está, digamos, es lícito, pues son maniobras contables que no están penalizadas. Sin embargo, está incurriendo en elusión de impuestos. Lo principal problemática que esto genera es que termina impactando fuertemente en la equidad del sistema tributario, porque cuando hay personas que pagan y otras que no pagan, se vuelve inequitativo porque estaban en igualdad de condiciones y además se resienten todos los principios deseables de la tributación y se producen asignaciones ineficientes de los recursos porque no se tiene una adecuada dimensión de las actividades económicas o del rendimiento de las actividades económicas. Otros conceptos que seguramente han escuchado es la palabra cuando un impuesto es progresivo, regresivo. Acá lo vamos a ver en términos más técnicos. Por ejemplo, una tarifa o una estructura de un impuesto se le llama progresivo cuando la tasa media del impuesto se eleva a medida que aumenta la escala de ingreso o de la manifestación de capacidad contributiva definida en el tributo. Es decir, a medida que el ingreso aumenta, la tasa que se cobra sobre ese ingreso, esa riqueza, va aumentando proporcionalmente. Mientras que cuando la base aumenta, la base imponible aumenta, pero la tasa promedio va cayendo, ahí estamos hablando de un impuesto regresivo. Si lo vemos en términos de un gráfico, ustedes ven ahí, tenemos recaudación en el eje vertical, que es la T, que es igual a la tasa del impuesto por la base imponible. Y se dice que, bueno, que la tasa de la alícuota obviamente está entre 0 y 1. 1 sería una tasa de un 100%. Entonces, en este caso tenemos una alícuota proporcional. Es decir, a medida que aumenta la base imponible, la alícuota permanece siempre constante. Por eso, en el gráfico que ustedes ven que está a la izquierda, a medida que aumenta la base imponible, la recaudación aumenta siempre a una tasa al mismo ritmo, por así decirlo. En cambio, en un impuesto progresivo, que tenemos que a medida que crece la base imponible, el impuesto o la recaudación crece pareciera de manera exponencial. Eso es porque la alícuota va siendo mayor, ¿sí? Ahí en el gráfico de la alícuota sería hacia arriba. En cambio, en el impuesto regresivo, a medida que crece la base, eh, la recaudación se incrementa, pero llega un punto donde la curva empieza a aplanarse
En ese caso, el gráfico de la alícuota iría hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, a medida que aumenta la base imponible, cada vez se le cobra menos. Y a la vez también pueden darse situaciones donde la progresividad puede ser creciente o decreciente. Es creciente cuando se acentúa a medida que crece la base imponible. Por ejemplo, en el gráfico que ustedes ven, abajo en el eje horizontal tenemos la base imponible. Hasta el punto A, la tasa marginal que se le cobra va en aumento. Por lo tanto, en ese tramo estamos hablando de una progresividad creciente. Puede ser que llegado a cierto punto no crezcan más las tasas o incluso empiecen a bajar, y en ese caso vamos a empezar en un tramo decreciente, de progresividad decreciente, que sería entre el punto A y el punto B, y una vez que la curva de la tasa marginal corta la tasa media, entramos en una fase de regresividad, es decir, entre el punto B hacia adelante. Hay diferentes tipos de progresividad o de aplicar la progresividad a un impuesto. Por ejemplo, la progresividad global lo que hace es fraccionarse la base imponible en intervalos y les va correspondiendo una alícuota cada vez más grande eh, de acuerdo al tramo en el que cae. Sin embargo, de acuerdo al tramo en el que cae, la alícuota correspondiente se le aplica a todo lo anterior también. En este caso, por ejemplo, si una persona gana hasta 1.000 pesos, se le cobra 10%. Si gana más de 5.000 pesos, se le cobra 30%. Pero se le cobra 30% sobre todos los 5.000 pesos. Acá la crítica que se le hace es que hay un gran salto en lo que se le cobra a la persona o a la empresa por un pequeño cambio, como puede ser: yo ganaba 1.000 pesos, me cobran 10%, o sea 100 pesos, y ahora por ganar un peso más me van a cobrar 150. Entonces, obviamente que voy a tener incentivos o para no vender esa unidad que me lleve a ese ingreso extra, o para no declararlo. En cambio, en la progresividad global también se hace una división de los ingresos en tramos, pero se le aplica a cada fracción la alícuota correspondiente a ese tramo. Entonces, el total a tributar surge de la suma de lo que va acumulando en los distintos tramos. Por ejemplo, en el caso que veíamos recién, en el tramo de 0 a 1.000 va a pagar el 10% sobre eso. En el tramo de 1.000 a 3.000 va a pagar los 100 pesos del tramo 1 más el 15% de 1.001 a 3.000, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera no llevo a una ineficiencia desde el punto de vista de los incentivos económicos que ya habíamos mencionado. También no solamente hay progresividad por alícuotas, sino también por determinar ciertas deducciones o, si se quiere, no exigencias de tributar hasta después de cierto umbral de ingresos. Por ejemplo, puedo poner un mínimo no imponible de 100 pesos, que en el caso de recién decíamos que para una persona que gane 1.000 pesos solamente va a tener que tributar sobre 900. ¿Qué sucede? Este mínimo no imponible, que representa un 10% en el primer tramo, a medida que crecen los ingresos cada vez es menos significativo. Por lo tanto, cumple con la cuestión de progresividad. Entonces es importante definir bien los tramos o los límites del mínimo no imponible. Esto, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, y que a partir de ahí se empieza a tributar. De esta manera puedo dejar fuera del tributo una gran cantidad de contribuyentes de baja escala y concentrarme en un pequeño número de contribuyentes de gran capacidad contributiva, y de esa manera me ahorro una gran cantidad de dinero
en toda la parte de administración del tributo. Bueno, otro de los temas que hay en la bibliografía se refieren al efecto Olivera-Tanzi, que son dos economistas que han estudiado cuál es el impacto de la inflación sobre la recaudación tributaria. La conclusión a la que ellos llegan es que la inflación termina impactando reduciendo la carga real de los impuestos debido a la diferencia que hay entre que se genera el fin del ejercicio fiscal y la fecha de cobro. Es decir, como en el caso que les mencionaba del impuesto a las ganancias. Cuánto se paga se determina en base a la ganancia del año anterior. Y para eso hay tiempo de presentarlo hasta marzo, muchas veces. Obviamente que depende del ejercicio fiscal de la empresa. Sin embargo, hasta marzo para determinar cuánto fue la ganancia del año anterior y luego en adelante para empezar a ingresar el tributo del año anterior. Por lo tanto, hay un gran desfasaje desde que se produjo la ganancia hasta que empiezo a pagar el impuesto. Entonces, tal vez el 10% de 1000 del año pasado no equivale a 10% de este año, porque esos 1000 pesos no valen lo mismo hoy que en el pasado por el efecto de la inflación. Y esto se agrava respecto a el momento en que lo recauda el Estado y a la vez el momento que debe hacer el gasto, más relacionado a la contraprestación de servicios. Yo determiné que por prestarte este servicio te tenía que cobrar 10 en este momento, pero cuando voy a hacer el gasto, si la inflación ha sido muy grande, al Estado le va a salir 12, ¿sí? Por lo tanto, termina necesitando más recursos para poder hacer frente a esa prestación. ¿Qué es lo que puede impactar que sea mayor o menor el efecto Olivera-Tanzi? Los rezagos fiscales, es decir, cuánto tiempo pasa entre que se generó el hecho imponible hasta que ingresa el tributo al Estado, de cuánto es la inflación en ese periodo. Mientras más alta es la inflación, ese efecto es más notorio, y también la estructura y elasticidad del sistema tributario. Esto se refiere a cómo se mueve la recaudación, si copia el ciclo económico, es decir, se recauda más cuando la economía crece, se recauda menos cuando la economía cae, y bueno, cómo le permite al ciudadano, a las empresas, ingresar el tributo, bueno, una serie de cuestiones relacionadas a toda la estructura de los impuestos y del sistema tributario en su conjunto. Sin embargo, lo que por un lado impacta en la caída del poder adquisitivo de lo que recauda el Estado por efecto de la inflación, también la inflación provoca lo que se llama deslizamiento tributario. ¿Qué es esto? Recién veíamos, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias que había escalas, distintos tramos que de acuerdo al tramo te cobran una alícuota más alta. Si no hay actualización de esos tramos o del mínimo no imponible, la inflación hace que vos vayas entrando en tramos cada vez más altos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa que vendía sus bienes a 10 pesos, al mes siguiente los vende a 12, a 14, entonces cada vez va teniendo una mayor facturación y mayor ganancia en términos nominales, pero no en términos reales cuando se le descuenta la inflación. Otro de los puntos que vamos a analizar es el tema de la curva de Laffer. Es una posición doctrinaria ligada a la teoría de la oferta, donde la premisa es que uno podría recaudar lo mismo con una presión impositiva menor, gracias a que eso permite reactivar la economía.